una lesión y lo único que hacen es, voy con el sobador de aquí, de allá, porque me lo recomendaron. No digo que sean malos, ¿verdad? O más bien no digo que todos o ninguno. Hay algunos que están estudiados, hay otros que pues, realmente son personas que se hicieron y a veces lastiman más que lo que pueden ayudar. Vamos con el sobador y yo, no, a mí llévenme a un hospital, o sea, yo no entendía, ¿no? De niña. Dije, bueno, si me va a ayudar, pues me acabo de quebrar el pie. Y si tú llegas, lo primero que sospecha pues está inflamado y lo dan de jalones y todo, y ahí es donde terminan de tronar. O por ejemplo, traes un hueso fuera del lugar, ¡clas! Y no lo traía, pero ya lo trae. Entonces, ahí es donde, pues sí, hay que acudir primero si tenemos algún accidente, alguna lesión, a revisión. Hola, bienvenidos a Pregunta a los expertos de Hospital Fortaleza, este podcast donde resolvemos lo que nunca te atreviste a preguntar sobre tu salud. Yo soy Juan Luna. Y yo soy Jessica Peña. Y en este episodio les vamos a hablar de una especialidad que en mi opinión tiene que ver con libertad, un término que a veces no lo valoramos hasta que la perdemos. Perdemos la libertad de movernos, de desplazarnos, de tener nuestro cuerpo funcional, de movernos sin dolor, porque sí es posible. Y para esto le damos la bienvenida a uno de los médicos más taquilleros en la región. Con una alta demanda, lo respalda su gran trayectoria y experiencia el doctor César Morales, especialista en traumatología y ortopedia. Doctor, muchas gracias por aceptar en este podcast el último episodio de esta primera temporada. Gracias por la invitación. ¿Y qué les parece si abrimos entendiendo que es ortopedia y traumatología? Porque a veces mucha gente nos pregunta allá afuera que si es lo mismo, y la verdad es que siempre les decimos pregúntele al experto y qué mejor que uno de Hospital Fortaleza. ¿Qué es esta especialidad, doctor? ¿Qué atiende? ¿Cómo distinguimos ortopedia, trauma? Pues básicamente es lo mismo. La traumatología trata lo que es, como lo dice, el trauma, el golpe, la urgencia, ¿sí? Fracturas, esguinces, heridas, todo eso es la especialidad de traumatología. Y la ortopedia trata la función a largo plazo. Entonces, estamos hablando de enfermedades o patologías que vienen del nacimiento, por ejemplo, escoliosis, pie plano, o las que vienen ya con el tiempo, desgaste, rodilla, cadera, hernias en la columna. Entonces, básicamente, traumatología y ortopedia trata el sistema musculoesquelético, huesos, tendones, ligamentos, cartílago, etc. Y dentro de estas lesiones, ¿cuáles son las más comunes? O sea, dentro de ortopedia, trauma, golpes, la urgencia, la enfermedad que ya viene con el tiempo o con la herencia, ¿cuáles dentro de estos grupos son lo más común? Pues mira, dentro de los grupos, las preguntas más comunes en los niños, por ejemplo, pie plano, o mete la rodillita cuando camina, o la punta, entonces, o se cansa mucho. Son cuestiones generales que en realidad pues no implican algo de cuidado, pero pues es mejor la consulta, ¿no? En adolescentes, en adultos jóvenes, pues ahí ya cambia un poquito más la cuestión de la enfermedad, ¿no? Estamos hablando más de dolores de espalda, dolores en el hombro, ¿sí? Y eso tiene que ver más con una cuestión muscular. Y luego ya los pacientes de edad mayor o tercera edad, pues los desgastes. Desgaste en rodilla, cadera, columna, etc. Y en relación a la trauma, pues los accidentes automovilísticos, ya sean motocicletas, eso es de todos los días, choques, caídas. Son cosas que no se tienen previstas, ¿no, doctor? Más que nada. Sí. Son un accidente y que llegan a pasar y que al momento no sabemos ni cómo actuar, ¿no? Porque siempre hemos escuchado de no mueva a la persona cuando hay un accidente. Pero ¿qué tan fuerte a lo mejor tiene que ser o en qué momento se llega para decir tiene que haber una intervención, ¿no? Ya. Pues bueno, aquí depende, ¿no? Aquí normalmente este tipo de pacientes los atendemos en el área de urgencias, ¿no? Cuando son accidentes automovilísticos. O por ejemplo, si son lesiones pues menores, por ejemplo un esguince, vas caminando, te tropiezas, se te tuerce el tobillo, pues ya es un esguince. Entonces, a veces el paciente hace un poquito ahí de desidia y no acude ese mismo día
a la consulta, ¿no? Pero pues empieza a ver que el tobillo se inflamó, se puso morado, trae tamaño de una pelota de softball. Entonces, pues obvio es que eso ya se tiene que atender. ¿Y en qué momento sabemos cuándo hay que ir por una lesión? Porque desde lo menor, a nosotros nos preguntan muy seguido, ¿verdad? Nos comparte la gente, como si fuéramos médicos. Siempre les decimos, pues con el médico, ¿verdad? Y aquí está el número y te ayudamos a conseguir la cita. Porque no sabemos qué responder, en qué momento realmente una lesión amerita, porque en un accidente no tenemos opción. Pero a veces hay pequeños momentos, accidentes, golpes, que no sabemos si tenemos que atenderlos o no. El de los zapatos altos también es bien común y pues, ¿qué te digo? Pues ve con el médico, pero cuando realmente no debemos dejar pasar el tiempo, todos nos lo revisamos. Yo entrenaba Muay Thai y se burlaban de mí porque súper chillón, pero a mí me dolía un dedo, cualquier cosa, yo iba y me atendía y me sacaban una radiografía, pero porque tengo temor a perder mi funcionalidad. No sé en qué momento sea realmente adecuado. Bueno, aquí por ejemplo, pues tenemos que hacer la diferencia, ¿no? Como bien dices, cuando es un accidente, pues ahí no hay mucha opción, ¿no? Hay que acudir al servicio de urgencias y descartar cualquier lesión, ¿no? Una radiografía, un ultrasonido, algo que nos ayude a valorar y a complementar ese diagnóstico. Pero por ejemplo, un dolor, como dices tú, en la práctica deportiva, pues ahí ya es diferente, porque pues es algo que puede pasar. Normalmente cualquier persona que realiza alguna actividad física pues es susceptible a presentar alguna lesión, ¿no? Y a veces esas lesiones son lesiones pequeñas que uno pues va dejando pasar. ¿Cuál es la diferencia o cuándo nosotros debemos saber si esto es algo serio o no? Pues cuando el dolor se manifiesta en el momento. Por ejemplo, estás haciendo pesas y vas a levantar la barra. Te acomodaste mal, hiciste el esfuerzo y en ese momento sentiste un piquete, una punzada fuerte, que esa punzada se acompañó de una descarga. Entonces ahí eso ya no es normal. Ahora, la diferencia es en que si tú, por ejemplo, estás empezando a realizar ejercicio, tenías toda la vida sin ir y se te antojó empezar, al día siguiente pues vas a parecer adolorido, ¿no? Y por ejemplo, si empezaste a hacer, no sé, ese día hiciste pecho, al día siguiente no vas a poder levantar los brazos o estirarte. ¿Por qué? Porque vas a tener un dolor. Pero ese dolor es un dolor generalizado, no es un dolor puntual, específico, y apareció después de que, ahora sí, como dice la gente, me enfrié. Durante el ejercicio no tenía dolor, lo estuve haciendo bien, llegué a la casa, me dormí, al día siguiente me desperté y todo amarrado. Bueno, ese es un dolor normal. Pero puntual específico, me duele el tobillo. O sea, oye, a ti en la mañana, Jessica, ¿cómo andabas? Pero era adolorida de lo general. que dice general, como dice el doctor, ¿no? De cuando duras tiempo sin ir al gimnasio, regresas y yo ya sé cómo se siente. Pero al momento, una vez me tocó que estaba también levantando peso y sentí un estirón y yo dije, esto no es normal, esto sí ya no es normal. Entonces ahí es cuando me imagino que uno tiene que acudir al especialista y muchas veces lo dejamos pasar hasta que ese dolor a lo mejor ya se hace crónico, doctor, que dice uno, o parte de, ¿no? Que muchas veces, ay, es normal. O también, bueno, a mí me ha pasado que he tenido algunos accidentes donde me han chocado y el cuello es el que siempre me ha salido lastimado y al momento de que pues tienes que usar el collarín y todo esto que te dicen, claramente a veces yo lo dejaba de usar porque yo decía ya me siento bien y era incómodo y todo lo que conlleva, ¿verdad? Que tampoco está bien. No hacerle caso a la indicación médica. Entonces llega un punto en que yo digo, ya estoy mucho tiempo a lo mejor en una postura y me empieza a doler. Y yo digo, es por el accidente. Pues, bueno, aquí es una cosa pues es eso, acudir, ¿no? Al médico y descartar. Por ejemplo, en el caso de un accidente automovilístico, pues lo más común es un esguince, que dice, no, es que traigo un esguince. Y el esguince pues es una cuestión que afecta a los ligamentos, pero también puede afectar los músculos. Así como el cuello tiene movimiento, pues se tiene que proteger y el movimiento lo dan los músculos, pero también lo protegen los músculos. Entonces, después de un accidente, pues lo que busca el cuerpo es de manera inconsciente protegerse y vienen las contracturas. Entonces, en ese sentido, pues es donde nosotros lo valoramos, hacemos estudios y dejamos tratamiento, ¿no? Y muchas veces el collarín sirve para que ese músculo se pueda relajar. Ahora, no todos los esguinces requieren un collarín y no todos los esguinces son leves, porque a veces la misma contractura puede ser muy fuerte y puede lastimar los nervios
que salen del cuello y que se encargan prácticamente de la fuerza y sensibilidad en los brazos. Entonces, aquí es donde los dolores pues no se deben de normalizar. ¿Por qué? Porque pues ahí es donde tenemos que descartar e iniciar un tratamiento temprano para evitar que vengan consecuencias posteriores o secuelas, ¿no? No necesariamente que vaya a quedar una limitación permanente en el movimiento, ¿no? Pero sí un dolor crónico. Sí. Y ahí es donde ya tenemos que apoyarnos nosotros de terapia física, etcétera, ¿no? Ahora, pues depende el sitio y la localización, ¿no? Para poder nosotros valorar. Normalmente un dolor que no es normal limita el movimiento, o sea, y es el movimiento específico. Vamos a hablar del hombro, el mentado manguito rotador, que todo el mundo habla de él, ¿no? Pues el manguito rotador es el que se encarga de rotar el hombro, por eso se llama rotador. Bueno, entonces está formado por varios tendones. Cada tendón tiene una función en específico. Entonces tú estás levantando pesas y haces hombro y haces elevación lateral. Entonces el tendón que se encarga de realizar eso pues es el supraespinoso. Entonces estamos hablando de uno en específico. Entonces el movimiento que va a tener limitado es el de elevar. Tú puedes mover el hombro hacia adelante, lo puedes mover hacia atrás porque no te va a doler, porque es otro grupo de músculos o tendones. Pero si tú ya lo estás levantando ahí y el dolor no se te quita después de 72 horas, eso es algo que se debe de atender. ¿Por qué? Porque ahí ya estamos hablando de que esto es una probable ruptura, ¿sí? O, por ejemplo, tú decías, bueno, yo ya sé cómo es, ¿verdad? Porque yo ya sé que me duele así o asá y se siente rico, pues un dolor rico. Pero después de que tú vas al gimnasio, vuelves a aflojar o hacer el ejercicio, pues se libera esa tensión y ya está. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que diferenciar cuál es un dolor normal o uno crónico o que no va bien, ¿sí? O sea que si pasaron 72 horas, el dolor sigue específico y presente, hay que acudir con el especialista. Claro, ¿por qué? Porque tú lo identificaste en el momento. O sea, tú hiciste el esfuerzo, ahí fue donde sentiste el dolor y posterior a eso, el dolor continúa. Okay. Entonces ya es algo diferente. Normalmente los otros son dolores que aparecen horas después de haber terminado el entrenamiento o el ejercicio. Y eso después de 2 días, porque tú ya cambiaste el ejercicio, ya hiciste el reposo, se quitó, desapareció. ¿Sí? Y hablando de ejercicio y gimnasio, ¿cuáles serán las lesiones que se dan por gimnasio? ¿Recibes muchos de estos pacientes? ¿Tú qué has visto en el gimnasio, Jessica, de lesionados? De tantos, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención cuando las personas a veces me comparten de que, tengo una lesión y las veo con ¿cómo se llaman? Rodilleras. Ajá, rodilleras. Y mi pregunta es, porque fajas. Dentro de la ignorancia y fajas. Y dentro de mi ignorancia también es como que, pues yo veo solo como un pedazo de tela. Sí, un pedazo de tela. O que traen unas como de colores, también me ha tocado ver en el gimnasio. Esas. ¿Qué tanto esto ayuda? ¿Qué tanto esto es un soporte realmente? ¿O realmente sí, pues no conlleva tanto esto? Bueno, pues todo tiene una indicación y un porqué, ¿no? Ajá. Entonces, una cosa que está así muy arraigada es, yo conozco a fulano de tal y pone esas cosas. Sí. Entonces, a la primera van y se la ponen. Sí. Yo no digo que no funcionen o que sí funcionen, simplemente que tienen que estar indicados para cuando tienes una lesión. Por ejemplo, una rodillera. Pues una rodillera nosotros la utilizamos para darle un soporte extra a una rodilla. En el caso de alguna lesión de ligamento o en el caso de que tengamos una tendinitis y nosotros queramos que ese músculo o ese tendón o ese ligamento tenga un extra y le permita realizar una función. Pero si tú la utilizas por recomendación de tu amigo, que no tiene nada que ver, ¿qué va a suceder con esa articulación? La vas a debilitar. Entonces te vas a hacer dependiente tú a estar utilizando ese tipo de ortesis o aparatos, ¿sí? Porque hasta el momento que tú te la retiras vas a sentir esa articulación inestable. Entonces, por ejemplo, en el caso de que tú ya dijiste, bueno, yo utilicé collarín, el collarín sirve para debilitar de cierta manera el músculo que está contracturado. Al momento que tú te lo retiras, sientes que la cabeza se va. Lo mismo puede pasar con las fajas, lo mismo puede pasar con las rodilleras y con las tobilleras. Entonces, ¿solo se usan bajo instrucción médica? Sí.
Porque de los preferencia. entrenadores a veces, y eso sí va para los entrenadores, y ojalá nos estén viendo y empiece el diálogo, porque los entrenadores a veces es de las primeras cosas que venden. Bueno, depende. O sea, por ejemplo, si tú vas a levantar, ya estás haciendo pesas y ya tienes un entrenamiento, pues Bien así, dirigido. muy marcadote, y llevas levantando pesas X cantidad de tiempo, y ahorita andas levantando los 200 kilos, ¿verdad? Pues obvio es que te tienes que proteger. Y en ese sentido es un soporte extra para el esfuerzo que vas a realizar. ¿Y a esos atletas les recomendarías que primero pasen con el especialista o sigan instrucciones de No, un bueno, ahí entrenador? por ejemplo ya es diferente, porque ahí no estamos hablando de una lesión, ahí más bien estamos tratando de prevenir una. Ok. Entonces, ahí si el paciente, bueno, en este caso el deportista, está realizando ejercicio normal, no tiene dolor, no tiene ninguna molestia, y va a levantar una cantidad de peso pues moderado o alto, pues ahí se tiene que proteger. Ahí Ok. sí están indicadas las fajas y las rodillas, pero nomás para ese momento. Y los especialistas en educación física y demás Sí, saben sí, de sí. esto, Sí, ¿verdad? claro. O sea, pues, siempre que vas a realizar alguna actividad física, pues es O sea, recomendable con un que te especialista. apoyes de un entrenador, ¿no? Porque muchas veces estamos cometiendo también el error de preguntarle todo al celular, ¿no? Sí, Y ya claro. se está el otro y la cuestión aquí es eso, que las lesiones en el ejercicio o en el gimnasio, pues son más bien por eso, mala postura, un incremento en el peso pues desproporcionado, ¿sí? Entonces ahí es donde pueden aparecer ese tipo de lesiones. Las rodilleras y las fajas, entonces, entiendo, pues tienen su función, Tienen su función y su indicación. pero precisa, ¿verdad? Y Tiene no que es ser muy moda, precisa. no es moda, porque de verdad sí se agarró una temporada ir al gimnasio y ver a todo el mundo con su rodillera, O con sus sus bandas, y yo ahí me llamaba la atención, yo decía, caray, porque todos están lastimados o en qué punto digo, yo también necesito. O el entrenador no me lo ha dicho. No me lo ha dicho, ¿sabes? O sea, entra toda esta parte que ya el doctor mencionó muy bien, o sea, sí puede estar indicado, pero tienes que ir con un especialista previamente, no nada más porque mi amigo me dijo o porque vi que todo el mundo trae, yo también me voy a poner, o sea, sí creo que es una línea muy Las delgada. las tiras kinésicas se Ajá. llaman. Kinésicas. También, me tocó entrenar y ya me las querían poner y yo pues como para qué, ando Hola. dolorido del entrenamiento, Ajá. pero ya me querían colocar tiras y sí. Ahora la cuestión con No las le vi el tiras es que propósito. también tienen una vida, porque es como un elástico. Entonces de repente tú ves a las personas que están utilizando, les llevan 3 días con ellas y ya están todas despegadas, pues obvio es que esa pues, ya no funcionó, ¿verdad? Pero sí tienen su indicación, tienen su función, incluso hay algunos médicos que las utilizan para procesos de cirugía plástica, para desinflamar, etcétera. Ok. Pero les digo, y ahora sí que zapatero a tu zapato, ¿no? Sí, cada quien con esta parte, pues con el especialista siempre consultarlo, ¿no, Juan? Y luego, no sé, ahora que todo el mundo de repente se nos da la vida fit y de repente todo el mundo agarramos esta onda que todos deberíamos, ¿verdad? No juzgo de este lado, pero sí tener consciente todo esto que menciona, doctor, referente a las posturas, el peso, Y un entrenador. Y un entrenador que sepa, porque volvemos a lo mismo, ni internet, ni chat, ni TikTok No son médicos. ni son entrenadores, entonces Ahora, se tiene otra cosa ver. que está bien arraigada, el sobador. O sea, van una lesión y lo único que hacen es, voy con el sobador de aquí, de allá, porque me lo recomendaron. No digo que sean malos, ¿verdad? Sí, o no. más bien no digo que todos o ninguno. Hay algunos que están estudiados, hay otros que pues, realmente son personas que se hicieron y a veces lastiman más que lo que pueden ayudar. Yo aquí voy a quemar a mi mamá y que sepa. No se crea. Me dio un flashback ahorita el doctor. A mí se me dobló de que tenía como unos 8 años más o menos, recuerdo. Y andaba en casa de mi abuela y en un escaloncito se me dobló el pie. Con tacones, porque no traías tacones Tenía ya. 8 años. Siempre andan tacones. Tenía 8 años, oiga. Traía tenis. Y era un escalón súper pequeño. Se me dobló el pie y ya no lo podía mover. O sea, que me dolía. Yo nada más recuerdo así. Y bueno, en ese caso era mi abuelita que dijo, vamos con el sobador de aquí de un lado casi, ¿no? De la esquina. Vamos con el sobador. Y yo, no, a mí llévenme a un hospital. O sea, yo no entendía, ¿no? De niña. ¿Y cómo bueno, te fue? si me va a ayudar, pues me acabo de quebrar el pie. Oh. Me acabo de quebrar el pie y luego súmale que fui a este lugar, a la institución de salud pública, y me pusieron mal el yeso.
Entonces ahorita camino bien porque tuve que ir a rehabilitación, de lo que recuerdo que mi mamá me platica. Tuve que ir a rehabilitación, si no mi pie no hubiera quedado funcional, o sea, no hubiera podido usar tacones. Vamos, el masaje está indicado, ¿no? Digo, regresamos tantito a lo de la cuestión del gimnasio. Cuando una persona realiza ejercicio de manera habitual, vamos a ponerle lunes a viernes. Pues siempre se recomienda descansar 2 días, ¿no? Cuando es así cotidiano. Cuando se hace de 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, pues se recomienda descansar 1, ¿no? La idea es que el cuerpo se alcance a recuperar. Pero, por ejemplo, hay pacientes, bueno, deportistas que se están preparando para un maratón o preparándose para un Ironman o cosas así, que aquí en Delicias hay varios, ¿eh? Entonces, ahí, por ejemplo, pues se recomiendan masajes de descarga. Que lo que estamos buscando es que el grupo muscular afloje y tenga posibilidad de recuperarse otra vez. Entonces la terapia física, los masajes, en este sentido pues nos ayudan mucho a descansar, a liberar toxinas, etc. ¿Pero un masajista certificado? Sí, bueno, ¿sí? Fisiatra pues, o sea, un fisiatra. No estoy diciendo que no estén mal los... Ahora, por ejemplo, en este caso, pues muchas veces cuando uno acude con una persona de este tipo, pues no tiene, por ejemplo, la idea o la noción médica. Y si tú llegas, lo primero que sospecha, pues está inflamado y lo dan de jalones y todo, y ahí es donde terminan de tronar. Sí. O por ejemplo, traes un hueso fuera del lugar, y no lo traía, pero ya lo trae. Entonces, ahí es donde, pues sí, hay que acudir primero si tenemos algún accidente, alguna lesión, a revisión, ya sea hasta, no necesariamente con un especialista, un médico general que los pueda orientar, y ya el médico general pues ya los va a canalizar con quien tengan que ir, ¿no? Pero, y a propósito de eso, inmediatamente después de una fractura que debieron haber hecho con Jessica de 8 años, ¿qué realmente debieron haber hecho? Dígale. Después de una fractura o una caída. No, imagínate. O sea, de verdad, yo recuerdo, de hecho, ahí por fotos mías donde estaba con el pesillo ahí con el yeso, y luego siempre que el yeso se pasó de más, algo así. Es que yo tengo vagos recuerdos ahí, ya tendría que preguntar muy bien con mi mamá. Pero y aparte yo siempre tuve el pie plano, ¿no? Siempre tuve zapatos de esos ortopédicos. Esos así, botita. Que a ver quién les tocaron esos zapatos tan feos, yo decía tan feos. Pero pues me ayudaba, ¿no? Y lo pasa esto de la quebradura, y fue un tiempo muy largo que yo recuerdo que tuve que traer el yeso. Súper incómodo, y luego aparte que me lo quitan y no, pues se pasó, no estaba bien puesto, que también esta era una duda que yo tenía, o sea, sí tiene que tener como que cierto tiempo o un límite para traer un yeso. Sí, pues es un tratamiento, o sea, aquí depende del tipo de fractura y la localización de la fractura, ¿no? ¿Y eso que se pasó, qué le dijeron, si sucede? Pues lo que pasa es que si tú duras mucho tiempo con una articulación inmovilizada, pues esa articulación también se va a debilitar. Entonces ahí es donde tú necesitas la terapia física, ¿no? Fortalecer. Ahora, si duras muy poco tiempo, pues existe el riesgo de una refractura, entonces tenemos que checar radiografías para ver el proceso, ¿no? Normalmente una fractura, en promedio, de 4 a 6 semanas es lo que dura en sanar, ¿no? Pero hay de fracturas a fracturas. Okay. Ahora, ¿qué hacer en el caso de una fractura o una sospecha de una fractura? Pues primero no moverlo. Si tú no sabes, no lo muevas, ¿no? O sea, asistir ahí. Salvo que el paciente esté en una situación de riesgo inminente, pues sí hay que moverlo, ¿no? Por ejemplo, no sé, un accidente automovilístico y tiene riesgo de que vuelvan a chocar, pues primero ves tú, primero se protege uno. Ahí, si ya está ahí en medio, pues primero yo y luego después ella, ¿no? Porque después ya te pondrías tú en riesgo y ya no sería uno, serían los dos. Entonces primero checas tú que esté todo bien, que no haya riesgo para ninguno de los dos, y ahora sí, a sacarla de ahí, ¿no? Pero si no hay necesidad, aquí estamos en la oficina y se cae y se tuerce y el pie está apuntando para otro lado, pues aquí la dejamos. No movilizar si no sabes, o sea, si no tienes idea de eso, no movilizar. Tratar de inmovilizar con lo que tengas a la mano, una caja de cartón, dándole la forma ahí más o menos de lo que está... Para que no se mueva la parte afectada. Así es, y ese es el momento en que tú inmovilizas, pues de cierta manera reduces importantemente el riesgo de que la lesión avance, ¿no? Okay. Y disminuye mucho el dolor. La otra es aplicar hielo. ¿Sí? Okay. Se pone hielo para tratar de limitar la inflamación, no sobar. Porque muchas veces la mamá se cae el niño y lo primero que hace es árnica y dale. Entonces,
pues ahí sí es otra cuestión, lo vas a lastimar, ¿no? Entonces, no sobar, no tocar y hasta buscar el traslado, ¿no? Pero, ahora, si ya tienes alguna noción de primeros auxilios, bueno, pues ahí tratas de resolverlo en el momento. Si hay sangrado, pues hay que taparlo, le pones un trapito limpio y haces ligera presión para evitar que esté sangrando. Pero bueno, esos ya son primeros auxilios. Pero es lo más que podemos hacer. O sea, no movilizar. Sí, no movilizar. De entrada, no movilizar si no sabes, ¿no? E inmovilizar la parte afectada. Así es. Y hielo si es posible. Hielo si es posible. No aplicar calor, porque el calor también genera más inflamación. Entonces, al momento que tú pones hielo, lo que estás tratando de hacer es reducir ese proceso de inflamación. Wow. ¿Sale? Entonces, sí, las mamás, la árnica es lo mejor, ¿no? Y ahí, pues, servicios de urgencia o atención médica especializada Inmediata, y demás. ¿no? Sí. Pues en caso de sospecha de la fractura, sí. Sí. Y seguir con las actividades diarias después de una fractura o lesión. Ya hubo un tratamiento o durante el tratamiento, seguir con actividades diarias. Es algo que nos dicen mucho porque ahorita hasta se daba una discusión de si se tiene que seguir moviendo el paciente si no pierde inmovilidad o no te muevas. O si el médico te dice no te muevas, no te muevas. Pero había una discusión de no, es que es cultural o es una percepción. Tiene que seguir con tu vida normal hasta donde sea posible. Sí, y es que ¿qué tanto conlleva el volver a la movilidad? Vuelvo a mi ejemplo, ya me puse yo de ejemplo en todos, pero por ejemplo, yo sí tenía este miedo que recuerdo mucho al momento de que me quitan, que empiezo la terapia, era como que me daba miedo que volviera a pasar, o sentía que mis huesos, que mi pierna no me respondía. No estaba fuerte, ajá. Y es una sensación muy rara, la verdad. Porque es como que, híjole, quiero volver a hacer la misma, quiero volver a correr, pero tenía ese miedo. Y aunque me decían, es que tienes que, o sea, con el tiempo tu cuerpo va a ir, pues otra vez recuperándose. Pero yo quería que ya fuera en el momento, ¿no? Que ya, pues como una niña, ¿no? De 8 años, imagínense, o sea, quería volver a seguir corriendo, saltando. Y sí fue esta parte sí fue un freno, ¿no? Bueno, pues mira, lo de las indicaciones médicas, pues es lo mejor seguirlas, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque también te topas, en el caso de una fractura, pues es más complicado que el paciente se quite un yeso. Sí los hay y sí se los quitan, pero es más complicado. Pero, por ejemplo, en los casos de los esguinces, sí se los quitan, como nomás es una férula. Entonces se la quitan, ¿por qué? Porque no, pues es que la comadre le recomendó que metiera el tobillo en agua caliente con sal. Entonces eso lo hacen. Lo que estamos haciendo pues es limitar el movimiento, ¿no? Para que ese que se lastimó, al momento en que está en reposo, pues cicatrice y desinflame. Siempre hay que seguir las indicaciones, ¿no? Ahora, no toda fractura expresamente requiere de terapia física. Aquí hay pacientes y no enfermedades. Entonces, en ese sentido, no podemos, decían, medir con la misma vara a todos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el caso tuyo, que mencionas que a lo mejor colocaron durante mucho tiempo el yeso. Se pasó de tiempo, ¿no? Músculo que no se utiliza se atrofia. Entonces, en ese sentido, el músculo está acostumbrado a hacer algo dinámico, movimiento, que es lo que estaban diciendo, ¿no? Si ese músculo no se mueve, se va a debilitar. Entonces, entre que duraste X cantidad de tiempo con el yeso, no moviste tu pie, y en donde te dio miedo porque te fracturaste, al momento en que te lo quitan, pues tú vas a sentir una inseguridad. Para empezar, va a estar débil, porque no tiene fuerza. Pero además tienes miedo de volverte a caer. Entonces ahí sí es un paciente candidato a la terapia física, porque llegamos a un punto en donde tenemos que reeducar la marcha para que el paciente empiece a caminar de una manera más natural, porque muchas veces les ponemos, no sé, una bota y el paciente camina como pirata, ¿sí? Entonces le quitas la bota y sigue caminando así. Entonces dices, ya te quité la bota. Pues sí, pero no, ya me acostumbré a utilizarla. Entonces ahí es donde utilizamos la terapia física. Y a lo mejor algo que nosotros consideramos tan habitual como levantar una botella de agua, después de que tú te quiebras la mano y utilizas el yeso, pierdes la fuerza o pierdes la sensibilidad y eso se te complica. Entonces, de hecho, para eso es la rehabilitación, o sea, regresar a algo habitual. Y ahí entran los fisiatras. Y ahí entran los fisiatras. Sí, es otra especialidad. Nosotros nos apoyamos de ellos para que ellos nos ayuden a llevar un tratamiento integral, ¿no? En esa situación. Y todas las fracturas o lesiones
tienen secuelas permanentes en el sentido de, pueden ser psicológicas, no solo físicas, por lo que escucho, que nunca lo había visto desde esa perspectiva. Y te mandan a terapia, ¿no? Para recuperar la movilidad regular, dijiste Sí, al ¿no? principio. Y también ahorita que menciona el doctor, me recordé de otra cosa que también es muy común, porque yo también escuché mucho que me decían, bueno, y también me pasó, ¿no? Esa parte del dolor, que yo todavía sentía dolor, pero era como sí, o sea, como que ya era mucho de que yo estaba creándome el dolor, ya estaba loca. Y casi no se nos da. Casi no se nos da. No se crean, pero también era que es que hace frío. Me duele porque hace frío. ¿Eso qué tan cierto es, doctor? No, dígame la verdad, dígame Sí, la hay verdad. esas secuelas permanentes porque hay todo el mucha mundo gente. dice, es que el frío y ya les duele todo porque el No, frío. bueno, pues no es una regla, ¿verdad? O sea, hay Pero- pacientes que tienen fracturas y pues no les duele con el frío. Y hay otros a los que sí, ¿verdad? O sea, sí Pero puede que suceder. Sí puede, ¿o O sea, no? sí puede, porque vuelvo al punto, no hay reglas, no hay nunca, No hay no hay regla. siempre, no hay absolutos. Ok. Hay gente que trae una placa porque se fracturó y dice que con el frío le duele. Pues hay gente que no. O sea, yo, por No ejemplo, está yo te puedo decir confirmado. que yo tengo fracturas y a mí no me duelen con el el frío. frío. O sea, y no puedo decir que nunca me han dolido, porque a veces sí me ha dolido, pero pues no lo relaciono yo a la fractura. ¿Me explico? Sí, O sea, porque- pero no hay una. Ahora, depende del tipo de fractura, depende en el sitio. Ahora, también depende de que si la fractura generó una lesión de algún nervio. Porque, pues. ¿Eso es más complejo de rehabilitar? Sí, porque, por ejemplo, tú tienes una fractura y es una fractura expuesta. La fractura salió, reventó el músculo. Entonces, en su trayecto del hueso a la superficie, pues puede lastimar cualquier estructura que pase por ahí. Entonces, Esa es otra historia. esa es otra historia. Entonces, ahí, por ejemplo, si se lastimó el nervio como se encarga de sentir, entonces ahí sí se puede tener una alteración en la percepción. Puedes En esa sentir, sensibilidad, puedes ¿no? tener así como una riuma. Entonces, pero ahí es otra cosa. Entonces, no necesariamente las fracturas todas van a generar alguna Lesiones. secuela, ¿no? Ahora, la mayoría de las secuelas se pueden tratar con terapia física, Y desaparece. ¿sí? Para que no O tengan miedo, disminuyen. porque tenemos miedo a veces y preferimos vivir con el dolor que enfrentarnos a algo que realmente es la solución. Esa es mi percepción para muchos temas que hemos visto aquí. Y que muchas veces, oigan, son como mitos. Sí, son O sea, mitos. son mitos porque, me dijo mi tía, me dijo mi abuelita, me dijo, te duele por el frío. Ya, pues sí, me duele por el frío. Y ya se queda uno con esa idea. O estar usando ungüentos es bueno, porque también me duele por el frío o por el calor o por lo que sea. Ponte la pomada del oso. Y una pomada que a veces ni sabemos. pero huele bien feo, la del siempre oso, huele feo. la del oso de perdidas, a veces llega un bote de condiciones de origen desconocido y órale. No, pues marihuanol. No, si usa el ¿Le marihuanol. funciona? No, pues no sé, yo nunca lo he utilizado, ¿verdad? Pero tú no lo pero- podrías recomendar como médico. No, pero hay gente que fermenta marihuana con alcohol y se la unta y pues eso. ¿Qué pues, dice? ya está. Bueno, eso ya es otra cosa. ¿Y podrá tener secuelas, algo así, de estarse untando marihuana con alcohol? Pues yo creo que no, o sea, a lo mejor un viaje. A lo mejor ahí ya se le olvida por otra cosa, ¿verdad? Bueno, No, pero ya hablemos de vacaciones que no hemos tenido, ¿verdad? No, pero por ejemplo ahí eso es algo importante, ¿no? Algo que estamos viendo mucho ahorita, tanto la especialidad de medicina interna como la mía, o a lo mejor también endocrino, le roza poquito ahí o mucho, son los medicamentos naturistas, ¿eh? O sea, Productos milagro. no, hay pacientes que van y se surten de productos o pastillas naturistas. Lamentablemente muchos de esos medicamentos pues no están bajo una norma y lo que sucede ahí es que pues no ponen lo que realmente contiene el producto, ¿no? Te ponen nombres ahí en latín científicos del nombre de una hierba, pero la verdad es que contienen mucha cortisona. Entonces el paciente ya cuando viene a la consulta pues trae una cuestión ahí tanto del sistema esquelético como también del metabolismo. Entonces, pacientes que son diabéticos traen el azúcar totalmente descontrolada, traen cuestiones de aumento de peso, resistencia a la insulina, etcétera, ¿no? Y en el área mía, lo que genera es un aumento importante en, por ejemplo, la densidad ósea, osteoporosis, o cuestiones de desgaste, se comen las articulaciones. Entonces, sí, eso sí es una cuestión que yo creo que sí debería de quedarse la gente con la idea de que si una pastilla con una toma, tú sientes una mejoría casi del 100% y se te retiran todos tus males, o
O sea, algo está jugando ahí con la cortisona. La cortisona es un medicamento que utilizamos médicos, pero que también es un arma de dos filos, ¿no? Porque también te puede generar algunas complicaciones o algunos efectos secundarios. Entonces, siempre tienen que estar indicadas por un médico, porque a dosis altas genera, y continuas, ¿eh? Porque me ha tocado pacientes que han tomado esos medicamentos, no voy a decir marcas, ¿no? Pero, no sé, 2 años. Y una paciente que venía por un desgaste de cadera, pues normal, vamos a considerarlo normal para la edad. Después de 2 años esa cadera se acabó. Y ahorita está tomando tratamiento conjunto con medicina interna para controlar las cuestiones de lo que le desajustó. Entonces aquí podríamos decir, di no a los productos Pues milagro. Sí, pues sí, o pregunta antes de tomarlos. Porque, Con el médico, porque evalúalo con el sí, médico. porque muchas veces la recomendación, como dices, pues es la vecina o la comadre, que tómate mira, me lo... Y se les hace muy fácil decir, es que es natural. Y entonces creen Exacto. que porque trae el nombre de una hierba exótica, está todo bien. No, sí, no, porque, pues digo, ¿cuándo el perejil ha curado el desgaste? Pues nunca, ¿no? Pues, entonces, pues en ese sentido... Es que hay que estar muy conscientes y ahorita que menciona eso, doctor, y lo hemos estado mencionando en todos los episodios que hemos tenido, referente a la automedicación y sobre todo que, de hecho, el médico internista, el doctor Pacheco, nos explicó mucho esta parte, que las personas, que ustedes como médicos saben la dosis exacta que debe llevar referente a algún padecimiento. ¿Y cuántos no laboratorios han tardado años para crear este tipo de medicamentos? O sea, no es como que nada más, y muchos están hechos de estas hierbas que mencionamos o productos naturales, pero con cierta porción, se podría decir. Pues sí, entonces, vamos, la mayoría de los medicamentos, tanto antibióticos como analgésicos, pues vienen de las hierbas, ¿no? O sea, de hongos, etcétera, ¿no? Pero, como dices tú, pues hay que tener una supervisión para... Sí, o sea, se nos hace muy fácil creer y, ay, a la vecina de la esquina, qué padre que tengan esta comunicación, pero realmente es acercarse con las personas que han estudiado esto por años, o sea, no es nada más, cada quien tiene una especialidad y cada quien puede brindar su conocimiento Porque de una manera certera y sobre todo segura para la persona, porque como dice el doctor, pueden llegar por un padecimiento de, no sé, como desgaste de la rodilla, de la cadera, como mencionó doctor, pero realmente eso que a lo mejor se curó, entre paréntesis, le está afectando otros órganos, porque a fin de cuentas todo está conectado. Y a veces son mentiras, también la gente habla de soluciones muy mágicas y yo no he conocido de verdad, porque no he conocido. Ya finalmente cuando uno se sienta a platicar y pregunta, porque claro que me han compartido de productos milagro que nos van a mejorar la vida completamente. Cuando se sienta uno a platicar, yo no he conocido a una persona que me hable realmente de un milagro basado en productos milagro. Terminan aquí, o sea... Y con complicaciones más graves. Sí, pero queremos escucharlo del médico, claro, ¿verdad? Porque, pues... Porque también tú y yo somos mercadólogos, ¿verdad? No somos médicos. No vayan a creer que andamos vendiendo... No, pero compartimos estos espacios y esta visión, y sobre todo que tenemos la dicha de coincidir con varios especialistas y con estos temas que son recurrentes en la región y en muchas partes, ¿no? Porque a veces tendemos esta ignorancia de creer en los productos milagro, ¿no? Por esta desesperación de a lo mejor aliviar el dolor rápido. Y no solo lo que se toma, ajá, porque también hay productos como el colchón. Voy a decir la marca porque ni sé, no le he puesto atención, pero también de repente escucho por ahí el colchón Soñare. Y bueno, parece que el colchón me va a corregir todas las molestias que traigo y voy a descansar y no escucho y no encuentro un testimonio por ningún lado que me diga que el colchón logra todo lo que dice. El colchón y otros productos físicos también se tienen que consultar con el médico. Pues no soy especialista en colchones, pero mira, por ejemplo... En cuanto a las características del colchón, porque de repente recitan una serie de atributos que ya entramos en mitos, ¿no? Mira, es mercadotecnia también, ¿no? Pues obvio es que las personas... Pero cinética, es pues marca cinética. No. La cuestión aquí es que van a buscar vender su producto, ¿no? Ahora, yo la verdad, a mí no me gusta ese colchón. Yo ya lo utilicé, pues es un memory foam y ni dormía con él, ¿me explico? Pero hay gente a la que le encanta. Y, por ejemplo, hay gente a la que le gusta dormir sobre un colchón semiduro
y hay gente a la que le gusta dormir en una de concreto. Entonces, aquí ahora sí que ya cada quien... Es de gusto, eso no se acomoda nada. Lo que sí tiene mucho que ver es la postura. Bueno, por ejemplo, si tú estás acostado y duermes con 3 almohadas, pues ¿qué va a suceder con tu cuello? Pues va a estar así, ¿no? Y al día siguiente que te levantes, pues vas a amanecer todo torcido. Entonces no es el colchón, sino es el número de almohadas que utilizaste, ¿no? El colchón, entonces, así concluyendo esa parte, porque igual tal vez es una pregunta personal. No hay, es gusto personal, la textura, porque hay quien nos dice, qué aguado este colchón, ¿qué te agradó? Lo recomendable es dormir en algo más duro. Claro que yo nunca lo he creído porque, uy, ¿tú quién eres para decirlo, verdad? No, pues aquí es el que, ahora sí que el que te guste. Es personal. Pues sí, porque más que otra cosa... Es la postura. Es la postura, incluso hasta el estrés. Por ejemplo, ahorita estamos viendo que muchos de los dolores por el cual acude el paciente son musculares, y la cuestión muscular, pues, tiene un gran factor el estrés o la ansiedad. Por eso tanta gente le duele la espalda, porque ahora todo el mundo dice, hasta ahorita sí puedo decir, no soy el caso, ¿verdad? Ya le pego los 40, pero todo el mundo dice, me duele la espalda. Sí. ¿Es estrés? Pues bueno, va dentro de un rango de edad, ¿no? O sea, vamos, yo cuando va mi paciente a consulta, yo le digo que no hay nunca, sino hay siempre. Okay. Hay un porcentaje. ¿Y qué es lo que nos acerca a ese porcentaje? Los antecedentes, la edad, los síntomas, etcétera, ¿no? Entonces, si es un paciente en edad productiva, vamos a ponerlo, chavalón, 45 años, ¿no? Chavito. Familia, Chavo. Tiene familia, ¿no? Y en la casa tiene 2 niños, la esposa y 3 perros, o sea, pues se está maquilando, ¿no? Trabajo, casa, etcétera. Llega a la casa, se acuesta, se levanta en la noche 2, 3 veces, o se despierta, o duerme 4 horas, etcétera. Entonces, si el dolor se manifiesta más al despertarse que durante el día cuando anda activo, pues estamos hablando que ese es un factor cansancio, de sobrecarga. Okay. Entonces, el estrés ahorita juega un factor muy importante. Y algo que estaban comentando ahorita antes de que encendieran las cámaras era el movimiento. O sea, si estamos hablando de que la postura, el celular, la computadora, ¿sí? Todos esos son factores que nos mantienen en un sedentarismo, ¿sí? Y el músculo es una maquinaria que está acostumbrada a trabajar en encogerse y estirarse, ¿sí? Dinámico, y yo lo tengo en una sola postura, estático, pues va a estar contracturado. Ahora, dentro de la estructura muscular, pues viajan arterias, nervios, ¿sí? Venas. Entonces, todo eso se puede afectar de manera secundaria. Por ejemplo, el ciático. La gente llega por una consulta por el ciático. Tú revisas las radiografías y volvemos a la edad, ¿no? 45 años. ¿Qué posibilidades hay de que un paciente de 45 años, sin ningún antecedente de importancia, una caída, un choque, vaya a presentar alguna lesión en la columna? Pues son muy pocas, ¿no? No digo que no haya pacientes de esa edad que no tenga una hernia o una fractura, ¿no? Pero la gran mayoría, pues no tiene esas lesiones. Entonces, si eso no es, pues la posibilidad más grande es que sea un factor muscular. Y de ahí viene la tensión, el estrés, la postura, el descanso. ¿Trabajas con psiquiatra o psicólogo para estos temas? ¿Canalizas? Bueno, cuando canalizamos, sí, ¿verdad? Cuando ya vemos que el paciente tiene una cuestión de ansiedad, pues sí, ¿verdad? O depresión, pues se manda para allá. Porque la ansiedad, el estrés puede estar generando esa cuestión, sí. Entonces aquí ya es un manejo en conjunto, sí. Perdón, porque también, pues el desgaste va muy ligado a la edad. Creo que volvemos al tema que ahorita platicábamos detrás de cámaras, era como culturalmente estamos acostumbrados a decir, híjole, ya pasé los 30, ya se me desgastó, ya traigo la rodilla, la rótula. La rodilla. Hay un meme por ahí un poquito más coloquial, la palabra, ¿verdad? Pero de que ya me lastimé la rodilla. O sea, o ya me está empezando a doler la rodilla, ya pasé los 30, ya pasé los 35. Y realmente esto es cierto, doctor. O sea, realmente el desgaste tiene que ver con la edad, sobre todo la calidad de vida que últimamente hemos estado presentando como el sedentarismo y sobre todo últimamente las nuevas generaciones, que también por ahí vamos, que todo el tiempo estamos agachados, porque yo hay veces que me duele el cuello y yo digo, pues claro, o sea, ¿cuánto tiempo tienes acá en el teléfono? O sea, es la realidad. Luego pues llevo el WhatsApp de aquí del hospital, es de todo el día así en el teléfono. Todo el día, no crean que es vicio. No, también. Bueno, por ejemplo, ahí la cuestión es esa, ¿no? Movimiento, volvemos a la palabra movimiento, ejercicio. Ahorita dentro de lo que están saliendo en los artículos médicos, que pues ahorita la cuestión es que es
medicina basada en evidencia. Ya no es como lo hacía mi maestro o lo hizo su maestro. Es como experimento. Ahorita ya son estudios de Casos. investigación en donde Con toda una metodología si hay un científica. universo de pacientes, ese paciente se divide en grupos y se estudia cada grupo y se ve si hubo una diferencia específica con alguno de ellos al llevar un tratamiento, ¿no? Bueno, ahorita todos ellos están apuntando al ejercicio, o sea, al ejercicio y al control de peso. Okay. Y ejercicio, hablan específicamente de las pesas. De hacer pesas. De hacer Músculo, pesas. ¿no? Sí. ¿Por qué? Músculo es igual a movimiento. Y en este caso, bueno, nosotros tenemos un crecimiento, ¿no? Vas desde que naces hasta llegas a una meseta, a una etapa en donde todo se mantiene ahí. Como dices tú, después de los 35, 40, esto empieza a bajar. ¿Sí? Entonces, y no nomás en ese sentido, sino también las cuestiones hormonales, ¿no? Las mujeres, la menopausia, etc. Entonces, la capacidad de desarrollar fuerza y músculo, pues va también para abajo. Sí. Entonces, todo lo que tú hagas durante esa etapa es como una inversión, es como un ahorro para cuando tú llegues a los 70, ¿no? El fondo de retiro literal, ¿no? Pero entonces, ¿por qué? Porque mira, por ejemplo, lo que yo veo mucho en la consulta, tengo pacientes de 75, 80 años, señores de rancho, señoras de rancho, toda la vida en la friega. Y fuertes. No, y llegan caminando y te exigen, oiga, pues a mí me duele y necesito prótesis y quiero que me ponga la prótesis porque yo quiero seguir dándole. Viene el escaloncito para abajo, pacientes de 60, 70 años, sobrepeso, desgaste, dolores, estrés, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué tiene de diferencia el de 70, 80? Pues que toda la vida anduvo en la friega, ¿me explico? Y anduvo en movimiento, y sigue el movimiento. Y vienen los de atrás, y la mayoría es el sedentarismo, es con una pastilla, estamos platicando la naturista, con esta pastilla me curo, pero no le invertimos al ejercicio, no le invertimos a una alimentación adecuada. Entonces, todo eso no te lo voy a venir a decir yo, ¿verdad? Como traumatólogo, porque te lo puede decir el internista, te lo puede decir el ginecólogo. ¿Por qué? Porque es algo que es un manejo integral. O sea, el cuerpo es un todo. No lo podemos aislar. Que lo tratamos especialidades específicas, sí, ¿verdad? Pero hay que manejarlo y darle cariñito completo, ¿no? Pues busquemos planes de, busque a la gente planes de pesas, gimnasio, cerca, o sea, lo que estoy yendo va por ahí, es garantía, es la inversión a su retiro. Y es lo que, como dice el doctor, lo han abordado todas las especialidades, o sea, no es como que algo nuevo que estemos hablando y que a lo mejor hasta a veces decimos nosotros, es que pues ya caemos gordos, ¿no? De, oye, cuídate, oye, come bien, oye, haz ejercicio, pero realmente es que no hay otra. No, es una inversión, Juan, o sea, es una inversión a largo plazo, como dice el doctor, porque a fin de cuentas llegas a la edad de los 60, 70 años y no tienes una movilidad adecuada. Y muchas veces hasta nosotros mismos, ¿cómo se dice? ¿Nos limitamos? No, hacemos que las personas se queden en este de no hagas nada. Los limitamos. Los limitamos a los papás. No, papá, no haga nada. Aquí, siéntese usted. No, porque ya está grande. Porque ya está grande. Que participe. Obvio es que si es una persona que toda la vida ha participado en algo y tú de manera, obvio es que con el cariño de protegerlo. De proteger. Lo limitas, pues incluso a veces hasta se nos deprimen. Oye, a mí sí me toca ver mucho eso con mis amigos, mis papás están también ya grandes, pero, o sea, ya le pegan a los 70, pero han sido personas muy autosuficientes, se retiraron y luego siguieron chambeando y demás. Pero veo a papás de mis amigos que los tratan como si ni a los bebés los trataban así. Creo que eso sí está bastante malo, o que usan el coche para todo, hasta para ir al Oxxo. O sea, veo que la gente se detiene. O que piden todo en la aplicación. Esto también pues va frenando la movilidad de la gente, ¿no? Los mismos hábitos. Pues la comodidad, yo creo que lleva a eso. Pero esta comodidad, ¿qué costo está teniendo en la gente? Hasta cómo va evolucionando, ¿no? Y me imagino mucho, por ejemplo, las personas adultos mayores que llegan a su consulta, doctor, y que la realidad es que yo veo mucho ahí de la mano cuando estoy observando que están esperando la consulta, y a mí me llama mucho la atención como personas que no se ven pues grandes de edad, realmente no es nada más como que al tanteo, ¿no? Que las voy viendo, y cómo batallan para moverse, cómo tienen que depender ya de alguien,
y te pone a reflexionar, ¿no? ¿Qué futuro es el que tú quieres, ¿no? ¿Qué libertad ¿Qué libertad quieres? Lo que hablábamos al inicio, Al ¿no? inicio, ¿qué libertad? Porque moverte es tener El esa libertad. Pues sí. Pues yo creo, mira, yo tengo pacientes de 70 años que hacen pesas y no pasa nada y son felices. Y muchas mujeres que, por ejemplo, llegaban con dolor de espalda y recurrente y le dejabas tratamiento y se sentían bien, pero suspendían el tratamiento y regresaba. Vamos, así, punto pelota, decía un maestro. Empezó a hacer ejercicio y todos sus males se acabaron. Porque vas, canalizas ahí todo lo que puedas tener en la cabeza, te dedicas 1 hora, hora y media para ti, en tu ejercicio, nadie te molesta y ya. Y liberas endorfinas, ¿no? Con el Sí, ejercicio, claro. porque eso se siente súper bien. Eso Entonces, nos cambia el estado de ánimo. y obvio es que son pacientes más activos, más participativos, en el estado emocional les ayuda bastante. Entonces, repito, es una cuestión integral. Integral. Y dentro de lo mismo, doctor, y tal vez a veces no son personas tan grandes, porque no son personas tan grandes que quienes generalmente preguntan esto. Creo que ya lo mencionamos, pero para regresar ligeramente al punto antes de seguir avanzando, el dolor de rodilla, me truena la rodilla, ese es desgaste, porque la gente se le dice que está desgastada. Entonces, ahorita por aquí traemos otra pregunta que nos hacen de, pues entonces me inyecto y ya, ¿no? Pero el dolor de rodilla o el desgaste, que truenen las rodillas, ¿es normal? Pues es que el dolor, pues, el tronido, hay gente que tiene desde la adolescencia la cuestión esta de que le truena la rodilla. Y eso es normal. Bueno, pues sí, bueno, pues se puede considerar normal, ¿no? Porque tiene mucho que ver también la alineación de la rodilla. Hay gente que pisa y pisa para afuera, hay gente que pisa desde chiquito y mete las rodillas. Entonces eso genera un desbalance dentro de la articulación y eso pudiera estar condicionando el chasquido de la rodilla, ¿no? Okay. Pero no todo tronido es sinónimo o es igual a desgaste. Por ejemplo, un paciente de 20 años al cual le truena la rodilla, pues muy probablemente es porque no hace ejercicio. Entonces, el fortalecimiento de los músculos va a ayudar a que las articulaciones sean estables y sean más fuertes. Entonces, por eso se recomienda el ejercicio, ¿no? Ahora, si tengo un paciente de 70 años a la cual le crujen las rodillas, pues muy probablemente sí vaya a tener desgaste, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos que valorar al paciente y donde tenemos que ver los antecedentes y estas cuestiones, pues para poder determinar si sí o si no. Ahora, un chavo de 20 años que se cae de la moto, se le inflamó la rodilla y le truena, pues muy probablemente va a tener una fractura o va a tener una lesión de menisco, ¿no? Entonces, aquí es diferente, pero así de que te truene la rodilla es algo malo, no necesariamente. Y eso se puede corregir con terapia física o ejercicio. Porque de repente si nos agachamos por algo, levantamos algo y truena y ya te empieza a tronar la rodilla porque ya rebasaste cierta edad. No tiene nada que ver. Es que hay que quitarnos esos mitos, ¿no? Que era lo que platicábamos, esas creencias que a lo mejor traemos arrastrando culturalmente y que son muchas, ¿no? En todos los sentidos, en todas las especialidades, pero que menciona mucho, muy cierto esto, doctor, que realmente es pues es esta parte de cuidarte, de hacer el ejercicio, de no tenerle miedo también, porque pues mucha gente vive también con este miedo de que, ¿y si me pasa algo? ¿Y si me fracturo? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? Realmente es no tenerle miedo, sino tener unos cuidados. Por ejemplo, ¿qué cuidados podríamos tener después de cierta edad o más bien siempre? O si hay cuidados recomendados hay cuidados para cierta edad, ¿verdad? Sí, también. Pues así tan específico, ¿no? ¿No? No. Ahora sí buenos hábitos. Bueno, Sí, claro. buenos hábitos. Claro, pues, ¿cómo te puedo decir? Dice mi mamá, ya estás grande, ya sabes lo que haces, ¿no? Pues uno lo que va a hacer es no se va a exponer a algo fuera de lo normal, ¿no? O sea, Sí. una señora, pues no sé, 70 años. Las señoras tienen una característica muy específica. Nadie sabe hacer nada nomás que ellas en su casa. Entonces les contratan a alguien para que vaya y les ayude y no sabe. Entonces las quitan antes de que llegue. y ahí se andan subiendo a las sillas y bajando cortineros. Pues obvio es que eso pues, no se puede hacer o no se debe de hacer. Te expones a alguna lesión, ¿no? Simplemente el hecho de agarrar o levantar algo del piso. Muchas veces lo que hacemos pues es encorvarnos. La fuerza con la espalda. Entonces toda la carga se la dejas a la espalda y pues eres propenso a una lesión, una contractura, etcétera, ¿no? Entonces aquí pues es evitar situaciones de riesgo y mejorar la postura. Pero a veces no las sabemos. Yo me sé algunas posturas porque fui almacenista y nos entrenaban para levantar las cargas, ¿no? Entonces y hasta la fecha yo no levanto algo sin
hacer la postura que me dicen con la barbilla y todo Pues eso. por ejemplo ahí te vas a agachar, pues tienes que hacer una flexión en la rodilla, ¿no? Y mantener la espalda recta. Que es cuando vas al gimnasio, pues es lo mismo. Ajá, es lo mismo. En el gimnasio te sacan las pompis. Sí. Te sacan las pompis. Es una cuestión Una muy, adaptación. muy chusca a la que te dicen, actividad. ¿no? Pero al momento en que tú sacas las pompis, pones la espalda recta. Y en ese sentido generas Ese un soporte, bloqueo. ¿no? Entonces ya no se va a lastimar. Entonces, pues aquí lo mejor es evitar situaciones en las que te puedas lastimar y mejorar las posturas. ¿verdad? Y si siente un dolor o una molestia, poner atención, si es focalizado, es lo que he estado aprendiendo. Sí. Tú nos dices, si es focalizado, ponerle más atención, y si pasan 72 horas, Y no corremos al mejora. médico. Sí, y ya está. Y aquí escuchamos muy buenos consejos. ¿Cuál es el peor consejo o el peor mito que has escuchado? O sea, algo que le podamos decir a la gente para que no lo crea y ya se lo tumbe de la mente. Porque escuchamos cada cosa, ¿verdad? Y a veces no sabemos qué contestar. No somos médicos, siempre nos remitimos al especialista. Pero aquí nos va a escuchar bastante gente. ¿Qué le decimos? ¿Cuál es el peor mito o mentira o recomendación que has escuchado en tu especialidad, doctor? Pues yo creo que ahorita lo que platicamos, ¿no? Medicamentos milagro, no hay ningún medicamento milagroso, lamentablemente hasta ahorita, ¿no? No hay. No va a quitar algo, un dolor de la noche a la mañana. Y por ejemplo, en el caso de mi especialidad, el desgaste, pues no lo quitamos lamentablemente con nada, ¿no? Entonces, uno. La otra, pues los sobadores. O sea, muchas veces, aunque sea de buena fe, pues a veces terminan lastimando más de lo que pudiera favorecer, Sí. ¿no? Entonces, y pues no sé. Productos milagro y sobadores. Oye, una que nos han preguntado y que no le hemos contestado nunca, lo de tronarse los dedos. Yo tengo el mito, yo sí les digo, no se los truenen, porque O que alguien me te dijo que no era truenan, ya bueno. recordé ese también, Juan, que te agarran y que Y te levantan. ¿Eso qué? O te tronan la espalda. Yo Eso nunca me he dejado eso, es- ni los dedos no me gusta tronarme. Oye, sí, ese también se me vino a mí. A ver, doctor, diga. Que abrazan a la persona por atrás A y la ver, sí, levantan y no sí, sé a qué. ver. Pues bueno, Díganos qué tal. no sé tampoco. Pues es que hasta ahorita yo no he sabido que haya un estudio que haya agarrado chavos desde los 20 años hasta los 50 y que vea qué les pasó si se tronaban los dedos o no. A mí en lo personal no me gusta, ¿eh? O sea, No, pero lo no lastimo. existe nada de eso. Pues- ni es cierto que, bueno, vas a tener reuma, se dice. Reuma. No, pues no, la cuestión aquí es que lo puedes lastimar, ¿no? Eso sí. Sí, Ok. pues O sea, lo imagínate. puedes lastimar y eso puede generar a lo mejor una deformidad. Pues es una acción de riesgo. Sí, entonces le estás dando, pues sí, o sea, no es algo, ¿no? Es como, por ejemplo, es que me truena el cuello, llegan a la consulta, ¿no? Ya estamos en las partes chuscas. yo creo. Ya es que Porque también entra esto. que estamos aquí y, oiga, doctor, es que me truena mucho el cuello. Ah, ¿truena mucho el cuello? Sí. ¿Cómo le truena? O sea, no me explico, o sea, pues no, nadie va a voltear y va a decir, oye, ¿qué pasó allá? Entonces, ellos están generando que truene es que es lo mismo que tronarse los dedos, Sí, ¿no? a todos nos genera un ruido. Vuelvo a lo que Oye. dice, te truenan la espalda y sientes rico. Ok, cuando uno anda tenso, lo que sucede con las articulaciones es que las articulaciones tienen un balance. Tú tienes un eje. El sobrepeso, el estrés, todo eso va a Te mueve el modificar eje. ese eje, ¿no? O sea, ese balance que tú tienes. Entonces, ¿qué sucede cuando uno anda tenso del cuello? Gira el cuello, siente como si trajera piedritas, ¿no? Pero es porque tú tienes un desbalance muscular. Ese músculo está contracturado, está tenso y a veces jala más, no sé, el del lado derecho que el del lado izquierdo. Entonces tú le haces así, truenas, se libera esa tensión y descansas. Descansas. ¿Sí? Tú vas con el sobador y clac, 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 y sales derechito. Cuestión de que te enfríes después de la friega que te pusieron y te vuelves a contracturar. Entonces, sí descansas, ¿no? Y mucha gente se truena los dedos porque descansa. O sea, ya parece chiste, ¿no? Va a empezar a escribir en la computadora y lo siente más ligeritos. Ay, sí. Pero así que haya alguna cuestión en donde digas tú, bueno, si tú te los truenas durante 10 años, después vas a tener los dedos. más y Pues no, ya no ¿verdad? vas a poder mover. Pues bueno, la verdad yo no he visto un estudio así que me diga tan específico, ¿no? Pero podría generarse algo. Te puedes entonces, lastimar, o sea, ¿podría vamos, de ser que te una puedes acción de lastimar, sí. riesgo? Pues sí, pues te puedes lastimar, pues. Te puedes lastimar. Ahora, que vaya a generar una secuela o algo, pues no sé, la verdad. No hay certeza No, en no hay ese certeza, punto. sí. Y, doctor, y tomar colágeno, porque también aquí estábamos hablando del colágeno y nosotros... Después de cierta edad, dices Y lo tú. consumimos. Yo sí lo consumo en pastillas y siempre consumo el colágeno. Eso tampoco tiene nada que ver porque nos dicen que huesos, articulaciones... Son suplementos. Uñas. Bueno, son suplementos, ¿no? Y hay varios tipos de colágeno.
No es un solo colágeno en específico, y la piel, el cartílago, los tendones, etcétera, cada uno tiene diferentes colágenos y diferente proporción de colágeno, porque hay uno que puede tener 3 tipos y diferente porcentaje, ¿no? Ahora, son suplementos. No te puedo decir que si tú te tomas el colágeno ahorita, o sea, durante aquí a que te mueras, nunca vas a tener desgaste. No, tampoco, ¿no? Son varios factores que pueden contribuir a eso y te pueden ayudar también, pero Tampoco es garantía. tampoco No es garantía, ¿no? O sea, suplementos es como tomar vitamina E, vitamina, ¿sí me explico? O sea, ¿para qué? Pues te va a ayudar a la mejor a complementar lo que en tu dieta no tienes. Pero de ahí a que también ya después de tomar, no, o sea, se recomiendan durante un periodo de tiempo, se suspende y se vuelven a Se tomar. vuelve a Así tomar, es. sí. De ahí a más, no hay más. Muy bien. ¿Sigues tú o le sigo yo? Ya me quedé pensando tanta cosa que me ha pasado referente a trauma, bueno, en ortopedia, perdón, y como que no le había puesto ese foco que realmente es la importancia ahorita que menciona, doctor, sobre cómo a veces la atención se va directamente a alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, en mi caso, que a veces me siento demasiado estresada por cosas que no deben de, pues que ni son para estresarse, ¿me explico? Y me empieza a doler mucho a mí, por ejemplo, el cuello. Como que cada quien lo puede ¿cómo se dice? Somatizar. Somatizar. Ajá, en cierta parte del cuello, o casi siempre es como espalda, cuello. ¿No? Puede ser en cualquier parte del cuerpo. O sea, eso de somatizar o expresar, hay gente que lo manifiesta en tensión, que es la más común. Puede ser en colitis. O sea, hay gente que le da colitis, hay gente que le da gastritis, hay gente que le da insomnio, hay gente que le da por comer. O sea, es algo muy general. Pero la más común es la tensión, ¿no? En lo muscular. Híjole, nos llevamos un chorro de información de este episodio. La verdad que esperamos que la gente que nos está escuchando tome muy serio, ¿no? Estos temas, porque a veces volvemos a lo mismo, los damos por hecho el dolor o damos por hecho que, ay, es que traigo como que me duele, como que no, o sea, no hay que darle esa importancia en esta parte y nos enfocamos mucho en esta parte de ortopedia, pero la realidad es que también en el tema de trauma, ahorita que mencionamos todo el tema de los accidentes, sabemos que aquí en Delicias están a la orden del día y la importancia que también se debe de dar, porque un golpe no sabemos todo lo que pueda provocar, ¿no? Me imagino que ha tenido experiencias, doctor, donde a lo mejor la persona no traía el cinturón de seguridad, no traía un casco, entonces también que las personas estén conscientes de la gravedad que puede llegar a ser esto por algo tan simple, ¿no? Que es tener esta seguridad. Pues sí, o sea, digo, volvemos a las situaciones de riesgo, ¿no? No quiero escucharme aburrido, ni mucho menos, ¿no? Pero, por ejemplo, pues han incrementado mucho los accidentes en el sentido de motos, racers, cosas de estos deportes extremos, ¿no? Volcaduras, choques, caídas, pues las fracturas son pues totalmente diferentes, ¿no? Son fracturas que a veces pueden comprometer una extremidad. Pues me ha tocado casos de un racer en donde un muchacho pues casi pierde una mano, una volcadura y bueno, hasta donde yo no tengo ni me gusta usarlos, pero hasta donde tengo entendido pues va a tener un accidente y lo primero que haces es poner las manos en el pecho. Y este chico se agarró del tubular, cuando gira el razor, pues la mano echa un waffle ahí. Y por ejemplo, otro chavo en una moto, pues él no tuvo la culpa, ¿no? Es que ese es el problema, que uno no sabe cómo va a estar la situación. Tú puedes ir bien en tu carril y otro bien y te lleva. Y tuvo una fractura compleja en la pierna, que gracias a Dios salió todo bien, ¿no? Pero tuvo pérdida de huesos. Bueno, es un rollo grande, ¿no? Sí, que aquí ustedes como especialistas, que la verdad es otra faceta, porque vimos el lado de la consulta que estuvimos platicando, pero está esta otra parte que ustedes también hacen en el quirófano, que es demasiado importante porque también está esta parte de salvar una parte del cuerpo, que es fundamental, ya sea un brazo, una pierna, me voy a lo, ¿cómo se dice? A lo común, ¿no? Que dices, imagínate, no tengo una pierna, no tengo un brazo. Y aquí ustedes entran con esta habilidad y con este conocimiento para poder salvarlo en este punto y que tenemos que tener la conciencia todo mundo al momento de salir y que tú te subes a un carro, ponerte el cinturón, ponerte un casco, ir precavido. Yo sé que a veces todo el mundo traemos cosas en la cabeza,
pero que también la gente esté consciente de este otro lado que ustedes hacen, doctor, porque creo que también ahí hemos visto algunas cirugías que usted realiza que son demasiado impactantes, ¿no? Por el tema que es relacionado a los huesos. Entonces también que la gente esté consciente de este otro lado que ustedes hacen, que también es muy difícil, porque a veces es, oye, pues es la vida de la persona o un miembro de su cuerpo, ¿no? Sí, pues como dices, yo creo que este es la otra cara de la moneda. Lo otro estamos platicando de que la mayoría de eso pues se trata en consulta. Pero esto de los accidentes, pues sí, esto ya implica otro escenario, ¿no? Urgencias, quirófano, material, placas, prótesis, etcétera, ¿no? Sí. Incluso hasta injerto de hueso, etcétera. ¿Y tú cómo le haces para no estresarte y que te duele la espalda, doctor, con este escenario? Porque sí, tienes razón, pues sí. Pensamos en la consulta, sí. Que digo, tiene su reto, pero el quirófano es otro reto más complejo. Llegar al quirófano generalmente ya tiene otras implicaciones. No, pues, del ejercicio. yo hago ejercicio, ¿no? Digo, no te puedo decir que soy la persona más aplicada, pero sí trato de ir mínimo 3 veces a la semana, de preferencia trato de ir de lunes a viernes, ¿no? Pero sí te ayuda bastante, o sea, te ayuda mucho en el rendimiento y te ayuda mucho en la cuestión de quirófano, ¿no? Sí, en la parte emocional. Porque, por ejemplo, nosotros cuando estamos operados, pues básicamente estás sobre el paciente, agachado, y eso es mucha carga a la espalda. Entonces también presentamos contractura, presentamos etcétera, entonces, pues sí, al menos en lo que implica mi especialidad, que es mucho esfuerzo. No digo que en las otras cirugías no, ¿verdad? Pero por ejemplo nosotros sí estamos jalando y subiendo y cargando al paciente, etcétera. Entonces, pues sí hay que estar más o menos. Sí, porque de verdad a veces no vemos toda esta parte de atrás, ¿no? O sea, a veces solo vemos esta parte de, fui a consulta y ya me checó y pues todo bien. Pero cuando llegan los casos fuertes, como un accidente, como algo que, como dice, la mano que se tuvo que salvar, que tuvimos que actuar, que eso también, pues es lo que es el trauma y es reaccionar en el momento y también que la gente entienda esta parte de cómo un médico, como un trauma también tiene que tener estos retos, ¿no? Tiene que tener esta postura de saber resolver todo en ese momento, que no nada más es como que, le receto tal, ¿no? O sea, el reto que es estar detrás de una cirugía. Sí, a veces es más demandante lo que dices tú, el qué voy a hacer, qué es lo que sigue. Eso te cansa más mentalmente que lo físico. Entonces, a veces estar analizando, estudiando un caso es más cansado mental que los 3 horas que puedes durar en la cirugía. Entonces, sí, pues sí, hay que aprender a soltar. ¿Y algo más que quieras compartir, doctor, antes de ir al cierre de este episodio? Sí, ya vamos con el tiempo, ¿verdad? Sí. Antes de avanzar, de llegar a este cierre, ¿hay algo que te gustaría agregar, algún punto, alguna recomendación, algo que hayamos dejado fuera? Dentro de esta perspectiva bien interesante, que a mí me ha servido para entender ortopedia y traumatología fuera de lo que normalmente entendemos. Porque cuando empiezo a meterme un poco más a esto, entiendo que es conservar tu libertad. Así veo esta especialidad, porque aunque sea derivado de una lesión, pues aquí está el camino donde podemos recuperar esa libertad. Aunque sea derivado de un trauma, una lesión por un golpe que no esperábamos, aquí encontramos también apoyo para regresar a ese camino, a esa funcionalidad que nos da la libertad. Y eso pues se agradece. Esperemos que mucha gente allá afuera lo esté entendiendo igual. ¿Qué agregarías, qué complementarías, qué nos falta brindar en este panorama de ortopedia y traumatología? Pues yo creo que no limitarse. O sea, no quedarse con el no puedo. ¿Me explico? Muchos pacientes acuden y tengo desgaste de rodilla. Bueno, ¿y por qué no sale a caminar? Es que no puedo. O sea, sí puede, hágalo. Mi función como médico es ayudarle a que usted lo haga. Porque el hecho de que usted, por ejemplo, dice, estoy comenzando con el desgaste se clasifica en grados, del 1 al 4. El 4 es el más severo, el 1 es el menos severo, ¿no? Tengo un desgaste grado 2 y tengo miedo de que el desgaste avance a un grado 3 o algún grado 4. Y a mí me dijeron que si hago ejercicio eso puede suceder. Pues si nos vamos a retrospectiva, si no hace ejercicio, va a subir de peso. Y si sube de peso, pues se va a desgastar. ¿Sí? Entonces,
Articulación que no se mueve, se desgasta. Entonces, aquí lo importante es continuar en movimiento. Entonces, no cerrarse al no hacer. Yo creo que eso es lo más complicado. Lo más complicado es empezar a... Entonces, Atreverse. que se den la oportunidad bueno, obvio es que de checarse, ¿verdad? Y consultar, y si hubiera alguna contraindicación para poder realizar el ejercicio, pues yo creo que cualquiera de nosotros, ortopedistas o traumatólogos, vamos a decirlo, ¿no? Pero si sí tiene la posibilidad, no es guardarse para que a los 70 pueda, no, al contrario. Yo creo que si para ahorita a los 50, vamos a tener una complicación muy probable a los 60. Y no necesariamente en la cuestión del esqueleto, en cualquier otra cosa. Por eso vuelvo a la cuestión integral, ¿no? El ejercicio ahorita es algo importante para cualquiera de las especialidades. Dentro de lo que a mí me corresponde, como tú lo dices, movimiento y postura. Eso es lo básico. Y corrigiendo eso, no vamos a tener muchos dolores. Doctor, pues muchas gracias. Y a la gente, ¿qué le decimos? Síguese moviendo. Jessica, no sé si se me está pasando algún punto, algún tema. La verdad es que con esta especialidad, pues creo que nos lleva a que la traumatología y ortopedia pues no solo busca tratar este tipo de lesiones y aliviar el dolor, sino también pues te ayuda a prevenir de una manera segura, ¿no? Y la verdad es que creo que esta plática nos ayudó a todos a entender un poquito más sobre toda esta especialidad, doctor. Le agradecemos mucho su tiempo y le agradecemos este espacio porque pues lo que queremos es tratar de llevar esta información de una manera segura a todas las personas y que recuerden que hay que consultar con los expertos, que no nos dejemos ir por toda esta ola de tecnología que nos ayuda, claro que sí, pero siempre de la mano de quien sabe y de quien estudió tanto tiempo para darnos esta información y que sobre todo que es algo muy personalizado, que es para cada persona, ¿no? Cada tratamiento, cada consulta es específica y pues agradeciendo. Muchas gracias, doctor. Pues muchas gracias, doctor. Gracias. ¿Hay algo más que quieras agregar? ¿Despedirte? Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Este es el capítulo número 8 de esta primera temporada de Pregunta a los Expertos y como lo dice su nombre y como lo dice Jessica, le tenemos que preguntar siempre, sobre todo en estos temas tan delicados, tan específicos, porque en nuestra propia existencia hay que consultarlo con un experto. Y por eso creamos desde hace casi 5 años Pregunta a los Expertos en diferentes formatos. Usted nos puede encontrar en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y dejar sus preguntas cuando quiera. Y le aseguramos que detrás de una respuesta va a haber un especialista como el doctor. Incluso el doctor ha resuelto algunas de las dudas que nos llegan en las redes, ¿verdad? Entonces, pregúntele al experto y pregunte a un experto de Hospital Fortaleza. Nosotros le orientamos y le ayudamos a través de las redes sociales, porque aquí sí contestan médicos. No somos ChatGPT, no es TikTok su médico. Hay un médico atrás dándole orientación, pero siempre acuda a consulta. Esta es una orientación. Y pues cerramos este capítulo número 8 de Ortopedia y Traumatología, que tuvo que ver todo con la libertad de movernos, de no perder esa movilidad en la funcionalidad, desde la funcionalidad de nuestros cuerpos para desplazarnos, para seguirnos moviéndose, no deje de moverse. Ese es el gran mensaje de este episodio. Los esperamos en otra próxima temporada, en otra aventura. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo.